Hola, buenas tardes. Acá Luca Bosca, aspirante a periodista deportivo. Estoy acá para hablarles un poquito de lo que pasó el día de hoy durante las prácticas libres 1 y 2 del día viernes del Gran Premio de Hungría, en la 14ª fecha de la Fórmula 1 2025. Venimos de un fin de semana en donde, a mi parecer, se corrió en el circuito más bello de todos, con esa curva Rouge hermosa, después de la curva La Source, seguida de Radion, eh, que es el circuito belga Spa-Francorchamps, en el que ganó Oscar Piastri y nuestro querido Franco Colapinto quedó en el puesto 19, creo yo por una mala gestión de parada de boxes, en el que podía haber parado por primera vez una o dos vueltas antes, y la segunda vuelta, la segunda parada, fue a mi parecer un poco necesaria, pero bueno, yo ingeniero no soy, yo opino desde afuera, como un aspirante de periodista. Pero hoy no vinimos a hablar de lo que haya pasado hace 5 días, una semana, el día que vean este video, sino que de lo que pasó en la mañana de Argentina hoy y en la tarde de Hungría. Empecemos obviamente por la práctica libre número uno. Una de las primeras noticias en la que tuvimos fue que Fernando Alonso no iba a poder correr por una dolencia muscular en la espalda que según él ya venía desde Bélgica hace una semana. Y los médicos le dijeron que no puede correr, por lo menos en la FP1. Después se vio que posteriormente sí pudo correr, le dieron el alta médico y no pasó nada. Em, por ende, como no pudo correr, su reemplazo fue el piloto brasileño de 25 años, Felipe Drugovich. Y en el equipo Sauber, el estonio Paul Aron también reemplazó a Nico Hülkenberg en el equipo Sauber. Porque todas las escuderías tienen la obligación de que 2 veces al año, en la práctica libre número uno, el piloto de pruebas corra durante toda la primera práctica del fin de semana. Bueno, empecemos ahora sí con la práctica número uno, en la que durante el inicio Gasly comentó que no tenía potencia. Acá está la imagen en la que Gasly muestra su denuncia, digamos, de que no tiene potencia. Le responde el ingeniero que se metió a boxes y estuvo ahí por mucho tiempo. No hizo tanto giro como con la Pinto, pero después vamos a hablar de eso. Y bueno, por este problema de potencia no es nada nuevo sabiendo la situación actual de Alpine y Renault, ¿no? Mientras que su compañero Franco Colapinto entra a boxes también por algunas denuncias de falla del auto, pero así como entró, salió, no pasó nada. Poco después pasó algo de 30 minutos de la primera práctica. Paul Aron se fue de la curva 13 porque no, fue un fallo mecánico en el que ya no le daba potencia al motor y se quedó en la tercera marcha, que por suerte del equipo no dañó el auto, pero por mala suerte del piloto no pudo correr más durante esas prácticas. Y bueno, sabemos que para un rookie es muy importante, y más si es un piloto de pruebas que solo va a correr la práctica número uno, es muy importante hacer kilómetros y al menos terminar esa práctica, pero lamentablemente no lo pudo terminar. Em, por ende se larga un virtual safety car que no pasa a mayores, estuvo unos minutitos. Después del BSC provocado por Paul Aron, Franco es el primero en salir con goma blanda, al igual que la carrera pasada, para, para ver cómo reacciona la goma en este circuito. Y más que nada por un simulacro de clasificación, que después vamos a hablar del tiempo que hizo. Y después, bueno, Franco fue el primero y después siguieron todos los pilotos. A 10 minutos de terminar la práctica número uno, los corredores empezaron a probar ritmo de carrera, eh, y el equipo Alpine le tomó a Franco una goma media, como prácticamente todos, aunque algunos practicaron con goma dura, pero Alpine en este caso practicó con goma media, y Franco logró un tiempo de 1:22.506 milésimas en su primera vuelta. Y bueno, así termina esta práctica libre número uno, en la que no pasó nada interesante ni importante, por ahora al menos, le di poco de spoiler. Em, pero entonces
La práctica número uno la lideró McLaren con su piloto británico Lando Norris, quedando en la primera posición, seguido de Piastri, Leclerc, Hadjar, Hamilton, Berman, Antonelli, Russell, Verstappen, Stroll y Albon Ocon en la decimotercera posición, Pierre Gasly, Lawson, Sainz, Drugovic, el piloto brasileño en reemplazo de Fernando Alonso, Tsunoda, Colapinto, Bortoleto y último lugar Polaron, que no pudo girar más por el daño mecánico que tuvo. Bueno, ahora los tiempos de Alpine, anoté lo de Franco y Gasly. Tuvieron los dos un stint de medios. Franco hizo 3 vueltas y Gasly hizo dos. Con goma blanda hicieron los dos un stint de 2 vueltas, rápidas, ¿no? Obvio. O sea, hicieron más vueltas, pero de 2 vueltas rápidas. Y después en ritmo de carrera, Franco hizo 10 vueltas y Gasly hizo 5. La mejor vuelta de Colapinto fue de 1.17.464 y la mejor vuelta de Gasly de 1.17.123. Acá Gasly le gana por 3 décimas el tiempo a Franco, pero anteriormente en el primer tiempo fue de 1.29.64 de Franco y 1.23.037 de Gasly. O sea, le sacó un poquito más de un segundo a Gasly, que después, bueno, lo bajó, pero no pudo girar mucho por los problemas que estaba teniendo el auto. Y en ritmo de carrera, el primer tiempo de Franco, como dije antes, fue de 1.22.506, con el mismo compuesto de neumáticos medios de antes, y el de Gali fue de 1.22.275. El mejor tiempo de Colapinto fue de 1.22.253, el peor de 1.22.813. El mejor tiempo de Gali fue de 1.22.128 y el peor fue 1.22.550. Haciendo un poco más de giro, un poco menos, los dos sacaron un promedio de primero Franco de 1 minuto 22.600, 600 milésimas, y Gasly de 1.22.300. O sea, en el promedio Gasly le gana 3 décimas, pero es un poco diferente de comparar porque uno hizo menos vueltas, pero con mejores tiempos, y el otro hizo tiempos más o menos medios, pero más vueltas. Después viene la práctica libre número 2 en la que ya, como dije anteriormente, Fran Alonso pudo ya correr. Lástima por Drugovic, que si no fuese porque haya vuelto, hubiese corrido todo el fin de semana, que para un rookie hubiese sumado mucho, demasiado diría yo, que de la nada tuviese que reemplazar por una dolencia médica prácticamente y poder haber corrido, una mala suerte para el brasileño, pero un alivio para Alonso, que obviamente quiere correr, y para los que fueron a Hungría a ver a Alonso, y para los fanáticos apoyando a Alonso desde su casa. Bueno, Hülkenberg, por haberle dejado el auto a Polaron, fue el primero en abrir pista y en hacer su tiempo de 1.19.487 milésimas. Y durante unos pocos giros y buscando los límites de Hülkenberg, se fue del límite y levantó leca, que prácticamente la leca de Hungría es piedra. Son piedras más grandes que, bueno, son más peligrosas para los pilotos porque puede dañar un daño muy severo. Y hubo muchas quejas de algunos pilotos, entre ellos Colapinto y, que me acuerdo ahora, Russell, y que Colapinto le pide al ingeniero que revisen el coche en busca de daños porque sentía que había tocado, que se había dañado la parte inferior del auto. Por suerte no pasó nada y, y entró a boxe, pero salió rápidamente. Gasly continúa con problemas de su auto ya de la práctica pasada, sigue con lo mismo. Tuvo muy pocos giros, muy pocas vueltas rápidas, a comparación de Franco y de otros pilotos, obviamente. Bueno, pasado esto, el español Carlos Sainz fue el primero en abrir vuelta con neumático volando, le ganó a Alpine y a Colapinto. Su tiempo fue de 1.16.874, que lo hizo posicionar tercero a 349 milésimas de Lando Norris, que en ese momento, y como la práctica 1 y 2, estaba puntero. Y cuando toda la grilla empieza el simulacro de clasificación con goma blanda, Gasly es el que va más lento. ¿Por qué? Porque va con neumático medio. ¿Por qué se preguntarán? Porque como hubo muchas denuncias de daños y de falla del coche,
lo mandaron con el neumático medio, hizo dos vueltas lentas para corroborar que estuviese todo bien. Y después entró, después de dos, tres vueltas, entró de vuelta a boxes y le cambiaron los compuestos y ahí pudo hacer su simulacro. Acá vamos a ver un video en el que se muestra Lando Norris buscando los límites, como Nico Hülkenberg antes. Estuvo muy cerca del choque, ya donde se fue se muy los digo importante desde es el ahora. auto. Vamos a verlo acá. Está Acá gestionando Paul entra Berman. a A 20 ver qué minutos, como se mostraba ahí apenas desde que termina la pasa. práctica número 2. Es el auto. Está gestionando Konya Berman. A ver qué pasó con Vuelta, Lando. digo, curva 13, pasa a George Russell como se vio ahí Curva y toca 13 la y en la tierra. 14 corrección. Hace una Ay, ay, corrección ay, muy casi golpe, ¿eh? gigantesca, muy fuerte. Miren el volante cómo se mueve. Curva 13 y en la 14 corrección. Estuvo muy Ay, 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 cerca, casi golpe, ¿eh? Se le venía la son pared metros, encima, pero boludo, ¿eh? En para la la 14 al velocidad que final. van y para el auto son centímetros. Un poco de reacción tarde del freno, se choca. Bueno, esto pasó buscando los límites, como dije antes, y se mostró en el video la rueda delantera izquierda toca la tierra, ahí se ve muy apenitas, como la tierra está Curva 13 en y la en la rueda. 14 corrección. Y ahora como En la vamos a ver en 14 al esta final. cámara, como sabrán, la rueda trasera de un Fórmula 1 es un poco más ancha que las ruedas delanteras, casi imperceptible al ojo humano, pero muy meticulosamente, si lo Golpe. miras muy Se le venía meticulosamente, la pared es más encima, ancha, Flor, en la obviamente, 14 al y si la final. medís también. Si tuvo ese snap, esa Y por esa misma situación, la rueda trasera toca de más esa el corrección, pasto, claramente a y raíz de ahí tocar el pasto, ¿no? coletea Se, y se nota se le clarito va y cuando tiene que pierde la corregir tracción. mucho. Curva 14 Y ya sobre así el final como del Norris pasó a sector Russell, 3. a Norris lo vuelve a pasar a. Oh, Norris, Russell lo vuelve dice a pasar a Russell, lo Norris vio. Te relata, y le Russell. dice. Lo vio de cerca. Em, Seguimos. Acerca de los 10 minutos de terminar la práctica número 2, hay un fallo de la telemetría en el equipo Williams con Carlos Sainz, en el que el ingeniero le pide rápidamente que se meta a boxes, pues prácticamente sin girar, sin radio y sin telemetría, es como caminar en una tabla floja con tiburones a los lados, tapados los ojos. Prácticamente andar ciego. Y muy peligroso tanto para vos como los pilotos que están adelante, como los que están atrás, y para el público, ¿no? También. Pero por suerte no salió nada herido, no pasó nada mayores. Así como de rápido se le fue la comunicación, así de rápido volvió. Cuando empiezan a girar en la práctica 2 en el ritmo de carrera, los pilotos británicos Oliver Berman, Lewis Hamilton y el español Alonso prueban la goma blanda para poder usarla en la carrera, ya sea para under u overcut. A mí, yo tengo un morbo con el uso de neumático blando, que la usen ya sea al principio o al final, o que haya un safety car en las últimas 10 vueltas y que cambien a blando y que se maten ahí, todos juntitos con el blando. Por ahora nunca pasó, pero bueno, de que yo veo no ha pasado y ojalá pase, porque sería como muy interesante ver cómo termina una carrera así, ¿no? Y vamos a mostrar el segundo y último video que tengo para hoy. Eh, Al final cuando faltaban 2 minutos aproximadamente, los McLaren, vamos a verlo. ¿Dónde Lando Norris sale de boxes. A ver, vamos, acá. Lando Norris sale de ¿Dónde se boxes. fue un Piastri poquito de los viene por la recta límites? principal. Ahí Norris tenemos la salida de frena, boxes. bloquea un Se tocó. montón ¡Ah! Los dos y McLaren Piastri coincidieron. roza con Norris. Casi se Lo tocan. roza, Salía ¿no? Norris, llegaba No Piastri. mostró una Chicos, cámara muy háblense. perceptible al Qué roce, bloqueo pero le Ay, Dios metió mío. Norris. No, o sea, no, no, se no. ve. En un No salía hace falta una Norris, cámara, llegaba se ve Piastri. que Chicos, se roza. háblense. No te la Qué puedo creer. Em, bloqueo Ay, que Dios metió y mío. Norris. No, 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 pudo no. haber En un causado entrenamiento, un no. quilombo dentro Resérvense para el del equipo domingo, por lo McLaren menos. por sabotaje o lo que sea de un piloto al otro. Pero el error yo creo que es de tanto de Norris como el ingeniero de Norris. Como el ingeniero no le avisa que esté su compañero en la recta
y Norris saliendo a las chapas de calle de boxes y frenando muy bruscamente, Tenemos la salida de boxes. así bloqueando y casi chocando Casi se tocan, salía Norris, llegaba con Piastri, Norris. chicos, Yo háblense. con Piastri, Te la Norris puedo- con Piastri. Ay, Dios mío. Bueno, acá vamos a ver unas imágenes del ritmo de carrera, como les comentaba antes. Acá está el primero. A los 8 minutos muestran el promedio de ritmo de carrera de algunos pilotos, en el que Norris, con 1 minuto 21, 2 décimas, gana el ritmo de carrera con medios de 10 vueltas. Le siguen Hamilton con blando, Piastri con medios, Antonelli con medios, Bortoleto con duros y Russell con medios. Acá, como pueden ver, Verstappen ni aparece. Muy raro, ¿no? Verstappen, 4 veces campeón del mundo, viene de los 4 campeonatos seguidos, pero no aparece. Últimamente está teniendo fines de semana muy difíciles y por ahora las prácticas de hoy estuvieron muy difíciles para él, terminando muy por encima de su compañero Tsunoda, que era al revés. Verstappen acá, Tsunoda acá, pero ahora cambiaron los roles. Y Tsunoda, creo que si no mal recuerdo, quedó en el top 10 de la práctica 2 y Verstappen dentro del top 20. O sea, es muy raro. Lo voy a confirmar porque no me acuerdo. Exacto, Yuki Tsunoda dentro del top 9 y Verstappen dentro del top 14. O sea, es 5 puestos de diferencia. O sea, Tsunoda está dentro de los puntos, Verstappen no. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, con este casi choque de McLaren termina la práctica número 2, eh, en la que lideró Oscar Piastri, como prácticamente la anterior, como terminó. Los 3 primeros de la práctica 1 son los mismos de la práctica 2. Le siguen Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Hatcher, Tsunoda, Antonelli, Berman, Hülkenberg, Ocon, Verstappen, Lawson, Sainz, Bortoleto, Albon, Gasly y Colapinto. Bueno, es como un poco la realidad, ¿no?, de Alpine de hoy en día, aunque bueno, a comparación, Franco a Gasly está a un segundo, digo, a una décima y poquito, pero bueno, está último, que es la realidad de hoy en día de Alpine. Bueno, vamos a hablar un poquito de vuelta con las vueltas de Alpine. Franco abre su mejor tiempo, el primer tiempo, con 1 minuto 18 segundos, 200 milésimas. Gasly con 1.18, 700. Y después la segunda vuelta de Gasly es prácticamente el mismo tiempo, 1.18.7. Y Colapinto hace 2 vueltas más, que está dentro del rango de. La segunda fue de 1.18.0 y 1.18.1 la tercera. Está, en la del primer stint de medio está mejor Colapinto, como estuvo más o menos los tiempos de la práctica 1. Después en el simulacro de clasificación, Franco hizo un tiempo de 1.17.163 y después 1.17.159, que es prácticamente el mismo tiempo, nada más le bajó 4 milésimas, que no es nada, prácticamente. No es nada para la vida, no es nada para el ojo humano, y tampoco es nada para la Fórmula 1, la verdad. Y Gasly hace un tiempo de 1.17.043 y 1.17.080, que bueno, sumó su tiempo, pero bueno, sigue siendo debajo del tiempo de Franco por prácticamente una décima. Después vuelven al ritmo de carrera, que después volvieron a mostrar el ritmo de carrera prácticamente al terminar eh, la práctica, que cambiaron. Ahora el mejor estaba haciendo 1.21.8 Piastri, 1.22.3 Leclerc. Acá aparece Verstappen, 1.22.6 y Russell 1.23.0, todos con vueltas todos con neumáticos medios de 20, 17, 18 y 16 vueltas. Así en orden como lo dije. Franco, su primer tiempo y mejor tiempo de este team de ritmo de carrera es de 1.21.927. Su último y peor tiempo fue de 1.22.888 milésimas, con un promedio de 1.22.443, que es más o menos en el rango de, incluso mejorándolo por 2 décimas, e incluso mejor el rango de promedio de la anterior práctica. Y Gasly
hace un poco más de giros, hace 2 giros más, pero haciendo peor promedio por 6 décimas, con un mejor tiempo de 1.22.718 y un peor tiempo de 1.23.196. Gasly en estos 7 giros hizo 3 por encima del 1.23 y eso le hace tener un promedio de 1.22.951, casi el 1.23. Y Franco teniendo mejor promedio que Gasly por 5 décimas. Bueno, esto es un poco de lo que estuvo pasando el día de hoy, tiempos que hubo, informaciones. Como saben, Max Verstappen va a seguir en Red Bull, Frederick Vasseur sigue en Ferrari, ninguno se va a ir. Y bueno, vamos a ver qué es lo que depara el día de mañana con la práctica libre número 3 y con la clasificación de, para el domingo. Acá le dejo Mercado Pago, si alguno quiere colaborar con poco o con nada, lo que sea, si pueden ayudarme mucho realmente. Y bueno, acá les habló Luca Bosca, aspirante a periodista deportivo. Buenas noches.